Sistema de Educación Continua. Mi nombre es Patricia Narrala y soy instructora del National Garden Clubs en horticultura y procedimiento y soy mexicana. La finalidad de esta guía visual en horticultura es la unificación de criterios para América Latina del Manual de Exposiciones de Flores NGC. El tema que revisaremos es hidroponía o hidroponía, palabra de raíces griegas hidro, que es agua, y ponos, que es trabajo. Algunas veces la encontrarán con la tilde en la última i y en otros momentos sin ella. Ambas son utilizadas. En América Latina generalmente usamos hidroponía. Y aquí la pregunta es, ¿qué es hidroponía? Este es el método de cultivo que permite el desarrollo de plantas sin necesidad de suelo, utilizando soluciones nutritivas disueltas en agua. La historia nos lleva a los jardines colgantes de Babilonia en la Mesopotamia, alrededor del año 600 a.C. Es uno de los primeros ejemplos de cultivo sin suelo, donde el agua era transportada del río Éufrates y distribuida a través de canales, saturando las raíces de las plantas y manteniendo la humedad en los jardines dentro del palacio. En México, entre 1300 y 1500 años antes de Cristo, las chinampas, también conocidas como jardines flotantes, fueron un innovador sistema de cultivo desarrollado por los aztecas para ampliar la superficie agrícola en el Valle de México, especialmente en los lagos y lagunas. En los Estados Unidos de América se desarrolla la etapa moderna y en 1937 aparece el término hidroponía por el doctor William Frederick de la Universidad de California, quien promovió el uso de soluciones acuosas con nutrientes para cultivos a gran escala y presentó el libro llamado Jardinería sin tierra. En la actualidad les voy a describir los tipos más frecuentes y es el raíz flotante, película nutritiva, sustrato inerte, sistema aeropónico y aeroponía vertical. El sistema de raíz flotante, en el cual las plantas se colocan en una tapa o bandeja flotante y sus raíces cuelgan directamente en una solución nutritiva rica en oxígeno. El sistema de película nutritiva, aquí se colocan los sustratos inertes como la perlita y la fibra de coco, que son esenciales para cultivar plantas sin usar suelo. La perlita es un mineral volcánico. Este ofrece buena aireación y retención de agua. La fibra de coco retiene humedad y proporciona un buen soporte para las raíces. Una delgada película de solución nutritiva circula constantemente por un canal donde están las raíces. Sistema con sustrato inerte. Las plantas crecen en un medio sólido que no aporta nutrientes, pero esta se riega con una solución nutritiva. Sistema aeropónico. Método de cultivo utilizando un ambiente aéreo, donde las raíces se suspenden y se rocían con una solución rica en nutrientes. Y aquí ya vemos el ejemplo del crecimiento de la papa. Ahora hablaremos sobre torres verticales o aeroponía vertical. Las plantas se cultivan en estructuras verticales, aprovechando el espacio y la altura. El agua circula de arriba hacia abajo, nutriendo las raíces en cada nivel. Aquí nosotros
llevamos los lineamientos para hacer una exposición de flores que nos aparece en el manual de exposiciones de flores. Y en la división horticultura, nos dice, en la página 55, exhibir en la división de horticultura. Y leemos en el número 1C, el material vegetal debe estar en su estado natural. Las plantas cultivadas en una solución acuosa, en lugar de en suelo, siguen siendo plantas en su estado natural. Y el agua es tan natural como el suelo. Así que, ¿quién nos va a indicar cómo debemos proceder? Pues simplemente nuestro programa. Él nos va a decir cuál es la forma y lugar de exhibir y cuáles son los premios mayores a ofrecer. Porque recuerden, señoras, el programa es la ley de la exposición. Y ahí nos podría ofrecer una forma de exhibir donde encontraríamos esta información en recipientes transparentes, máximo 30 centímetros de diámetro, en el cual las raíces, el agua, deben estar contenidas. También nos ofrecería la información del lugar de exhibir y sería en división horticultura. Nos ofrecería la sección A, donde todos los ejemplares serían de hidroponía, pero tendríamos otra opción como la sección B, donde la información es ejemplares en recipientes no mayor de 30 centímetros en agua o en tierra. Así que en la clase 5 tendríamos anglonemas en agua, pero en la 6 anglonemas en tierra. En la número 7 tendríamos la oportunidad de presentar anturios en agua y en la 8 en tierra. Esto sería muy interesante para nuestra exposición de flores. Otra opción es en la división educación. También nos indicaría premios mayores a ofrecer, tanto los del NGC como los Monarca de Oro. La evaluación es muy importante porque aquí tendremos que tomar en cuenta madurez, forma y color. Vamos a dividir nuestra muestra en dos, la parte superior al recipiente y la parte donde retiene el agua, los nutrientes y la raíz. En esta parte disfrutaremos un poco más lo que es la hidroponía. Así que en una exposición podríamos tener los anturios donde estamos disfrutando su follaje, su floración, pero también el crecimiento de lo que es la raíz. Y aquí en esta Dieffenbachia, que tiene unas hojas espectaculares y que nos demuestra que se puede lograr ejemplares con perfección de cultivo, disfrutamos también su raíz. Qué experiencia poder ver la parte de esta ejemplar que generalmente está en tierra. Y aquí disfrutamos lo que es su raíz, su fuerza y su color. Aquí también tenemos los ejemplos de los espárragos y en un filodendro, donde apreciamos el concepto total de la planta, algo que en otro tipo de presentación no lo lograríamos. Aquí tengo también un filodendro muy interesante porque ya es una planta pues de más edad y en esta segunda foto vemos cómo está creciendo en agua. Aquí nos damos cuenta que también tenemos opción para plantas de cocina, como este ejemplo que tenemos en el sistema de raíz flotante. Acá tenemos en tipo de sustrato inerte, que también son plantas para nuestra cocina. Tenemos otros ejemplos. Y aquí vamos a ver que no solamente son cosas de cocina, sino también tendríamos la oportunidad de frutas y vegetales, como este ejemplo que está aquí de lo que es el aguacate, como al poner la semilla sobre agua empezamos a ver el crecimiento ya de su raíz
Con el tiempo ya hay un brote hacia el exterior de lo que es la planta, cómo va creciendo esta planta y cómo va creciendo también su raíz. Y en este ejemplo, donde ya esta planta, que realmente es un árbol, tendríamos oportunidad de sacarla a un jardín a sembrarlo, ya con un buen crecimiento tanto de su raíz como de la planta en sí. Otro ejemplo que yo tengo aquí ya de una producción comercial son los tomates. Para dudas, asesoría o preguntas a una instructora del NGC, enviar un correo a la siguiente dirección electrónica: sistemadeeducacioncontinua@gmail.com. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias.